Vayan al libro de Génesis capítulo 12. En ocasiones nuestra vida se encuentra entre la casa de Dios o un basurero o una ruina. Hay momentos determinados que en la vida nos encontramos que tenemos que tomar una decisión. ¿Voy al culto o no voy al culto? Esta mañana algunas personas tuvieron incluso quizás esa lucha. ¿Voy al culto o no voy al culto? No sé si usted esta mañana al despertarse dijo, ¿qué día es? Y lo mismo pensaba que era sábado y que tenía que madrugar menos, o era domingo y el culto. En ocasiones esa decisión la tiene que tomar uno por la mañana para ir a trabajar. Despierta, ¿hoy qué día es? Tengo que ir a trabajar. Y tiene que tomar una decisión, ¿se queda en la cama o se levanta? En ocasiones uno tiene que tomar una decisión, ¿es fiel o infiel? ¿Miente o no miente? Decisiones. Y depende de la decisión que tome, derecha o izquierda, o tiene bendición o tiene maldición. O va en dirección a lo que Dios quiere o va contrariamente a lo que Dios quiere. O le lleva al cielo o le lleva al infierno. Hay un momento en que, ¿qué hago? Bueno, mire lo que dice la palabra en Génesis capítulo 12. Primero, capítulo 12, versículos 7 y 8. La palabra de Dios dice que en el 7 apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Está recibiendo una promesa y entonces dice que edificó allí un altar a Jehová a quien le había aparecido. Abraham también es conocido como el hombre de los altares. Y cada oportunidad que tenía, allí hacía un sacrificio, una bendición. A él le decían visión, alcance, ofrenda. Visión, centro, visión, ofrenda. Levantaba un altar. Porque altar es ofrenda. Ofrenda, coger algo y decir, es desprenderse de algo y decir, yo quiero agradecer a Dios. La ofrenda, recuerda, el diezmo es obediencia. Obediencia a Dios, no el diezmo bueno, yo diezmo pero lo dirijo donde yo quiero. No, eso no es obediencia, escúcheme bien. Usted no puede dirigir el diezmo, ¿me ha oído? Usted no puede decir, no, este diezmo para esta cosa, no lo puede. Si usted lo hace, eso no es diezmo, eso es maldición. Maldito el hombre que roba a Dios, sino que deposita el diezmo en la alforja. Escúcheme bien, escuche bien esto es importante. Hay cosas que yo diré esta mañana que a lo mejor raspan un poquito, pero las palabras del pastor son palabras, dice la Biblia, que tienen que traer enseñanza e información. ¿Sí? Bien. Entonces, así que no se me asuste, pero agárrese fuerte. Entonces, pero la ofrenda es gratitud. La ofrenda es gratitud. Así que él llega a Siquén y allí entonces entiende cómo Dios le está echando el hombro, porque es lo que significa Siquén. Ahora dice la palabra del Señor, verso 8, pendiente acá. Luego se pasó de allí a un monte, y antes hemos oído hablar de los montes, a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo, ahora, ¿dónde estaba él? Teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Es decir, él está en un lugar ubicado donde ve por un lado Betel y a 2,5 kilómetros, dicen los expertos, Jai. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Qué significa Jai? Ruina, basurero, montón de escombros. Montón de escombros. Es decir, podía ver Betel, donde está la casa. Así a veces nosotros estamos también parados. Estamos ubicados en un momento y veo, me conviene respetar a mi esposa, pero me están tirando por ahí. Y uno tiene que tomar una decisión. ¿Me están invitando al culto o me están invitando a beber? Y está ahí. Tú mira para allá y ve la tentación. Ve para allá y ve la obediencia. ¿Sí o no? Por acá me está invitando el Facebook.
Por acá veo la Biblia. Ah, la tarjeta de operación Andrés. Es el momento de orar. O es el momento de ver esa serie estúpida. Porque hay algunas series que son una tontería tremenda. Sobre todo, espere, que yo no estoy hablando de que digo que si tengo que cambiar eso por mi tiempo de Dios, eso es tonto. Por eso solo me entretiene, me absorbe el tiempo. Pero acá el altar, cuando uno pasa tiempo, cuando pone la mirada, puedo poner la mirada, puesto los ojos en Jesús, o puedo estar mirando las circunstancias, a mí mismo, a que me arruina todo, a que no sirvo para nada. Uno toma decisiones. ¿Qué hizo en medio de esa presión que estaba teniendo? ¿Hacia dónde tira? ¿Hacia dónde tira Abraham? ¿A Betel o a Jai? Más tarde Jai va a ser esa ciudad donde Josué va a entrar después de Jericó, y cuando entran a Jai no puede vencer a los enemigos que hay en Jai porque había pecado oculto en el campamento. Y primero tienen que hacer un examen, precisamente cuando uno edifica el altar, entonces se ayuda y entonces puede superar cualquier adversidad. ¿Sí? Así que hay que decidir que para llegar a la corona hay que pasar por la cruz. Y para llegar a Betel hay que edificar un altar y dejar atrás la ruina. No edifique sobre ruina. No edifique sobre ruina, edifique sobre Betel. ¿Hola? Edifique. Entonces, bien, entonces lo que hizo Abraham fue edificar. Cuando uno levanta un altar aún en medio del valle de las decisiones, cuando uno levanta un altar, cuando uno se para y comienza a decir, Señor, hay una lucha, no sé qué hacer, pero levanta un altar y comienza a adorar y bendecir al Señor, uno comienza a notar la fuerza del Espíritu de Dios que te guía hacia Betel, en la dirección correcta. La obediencia a Dios determinará tu futuro. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Génesis también, y nos vamos a mover entre el capítulo 37 y 50. Génesis 37, 50. Pero quiero decirles que voy a hablarles por un momentito de que esta mañana podría estar hablando de un personaje de la Biblia al que le diría, terminó en la cárcel después de haber asesinado, violado, mentido, destrozado a la familia. Vivió con muchas mujeres y abandonó a sus hijos. Fue un mentiroso y alguien siempre con un carácter violento. Engañador, fingió conocer a Dios y que podía interpretar sueños, pero era pura invención. Perfectamente José podría haber sido estos sus días finales por la forma en la que vivió. En muchas ocasiones nosotros, cuando estamos en este valle, miramos ahí ruina y observamos que la gente tiene que entender que vivamos en ruina porque hemos pasado por circunstancias de la vida muy duras que nos han marcado y que entonces han afectado constantemente. José sufrió una experiencia dura a los 15 años. Su mamá Raquel murió. Murió al dar a luz a su último hijo, Benjamín. Seguramente eso en un niño genera odio hacia el hermano o un problema. Por tu culpa, mamá murió. Así que ya José, como otras personas, hay gente que conozco, quizás estás aquí, ha tenido que también pasar por la experiencia de la muerte de alguien muy cercano como mamá o papá. A José le marcó también, y esto afecta negativamente, que vio a un papá, se crió con un papá que hacía predilección sobre los hermanos. Conozco personas muy cercanas a mí, que han vivido en hogar donde papá y mamá tenían predilección
sobre otros de sus hijos. En el caso de José, él era el favorito. Dice la palabra que Jacob amaba más, esto es peligroso, más. Jamás he entrado en cuando los niños, mis hijas de pequeñitas, vienen con ese chantaje emocional que te dicen, ¿pero qué esta es tu preferida? Nada, ni discuto ese tema. Ni lo discutía. No, porque eso siempre hay ya. Nada, aprendí esto, lo tuve muy claro antes de ser padre. Y oré al Señor. Porque cuando uno vive cosas muy cerca, sabe lo que afectan profundamente. No se las cuentan, las vive. Y el que las vive tiene dos opciones. Ser igual o peor que lo que recibió. Los maltratadores han sido maltratados. La gente a veces no a veces, prácticamente es un perfil clarísimo. Entonces, las marcas de nuestra vida, por eso qué importante es que todos te tienes que decidir. Pasaste por una experiencia que marcó tu vida dolorosamente. Hoy quizás esta mañana estás en este punto, en esta encrucijada. Haz altar a Dios, irás hacia allá y no hacia allá. Tu pasado no tiene que ser una ruina. Tu pasado tiene que ser tratado por Dios para que Dios lo transforme. Porque todos aquellos que hemos sido llamados por Dios, todo nos ayuda bien. Porque aún lo negativo pasa por la trituradora de Dios y lo transforma con un propósito. Dale gloria a Dios. Un fuerte aplauso a aquel que vive para siempre. El dueño de tu pasado no es Satanás, es Dios. Uno lo tiene que decidir. ¡Guay! Eso me entusiasma. Que cuando el enemigo quiere traer algo de mi pasado, se lo devuelvo a pasado por la etiqueta del Corte Inglés. Para que le guste. Entonces, esto es importante. José comienza a ser marcado porque, ¿por qué? Porque eso crea evidentemente un problema con sus hermanos. José es el joven que tiene que experimentar la muerte de un ser querido trágicamente, no esperado. Jamás esperaban que en el parto Raquel muriese. No estaban preparados, y menos José, que amaba profundamente a mamá. Comienza a ver cómo sus hermanos comienzan a rechazarle. Hay gente que ha experimentado en su vida la marginación de su propia familia. Esto ocurre hasta en las iglesias a veces, claro, porque claro, es el hijo de Cristina, y Cristina la favorita, ¿cómo no le va? Oiga, qué cosas a veces ocurren hasta en los lugares donde parece que nos... Bueno, pero no se preocupe que esto es el hospital, pero sí hay también salpullido a veces, ¿verdad? Claro, a ese le consiente porque ese es el favorito del pastor. Pero, y saben, los obreros que están conmigo siempre piensan que yo le doy a él más caña que a todos los demás. A mí, pastor, tú me das una caña. Y le digo, te doy una caña, un abrazo y un beso. Lo que pasa es que voy en el orden que lo merece. Hay veces que mereces el beso, otras veces mereces la collejita. Así está la cosita, porque dice la palabra que hay que corregir, que el que recibe la corrección se hará sabio en la vejez. Y a mí también me las han dado y me las siguen dando. Sobre todo el Señor. Y cuánto me alegra que el Espíritu Santo pueda seguir corrigiendo mi vida. Amén. Bueno, entonces, podemos ver, está ahí oyendo. Oiga lo que es oír, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y al final entra ahí, no lo vamos a matar, pero lo vamos a vender como esclavo. Hay gente que ha sido vendida por su propia familia. Esto ocurre. Entregado niños a prostitución, vendidas para casamientos infantiles. José sabe lo que es también ser vendido, ir con grilletes y llegar, y de repente alguien que había tenido como un sueño, ¿verdad? Una palabra de Dios, ¿verdad? Recordar que alguien un día te dijo algo y ahora te ves como te ves, o algunas personas que a mí me han dicho en ocasiones, pero ¿cómo puede ser? Estaba en un culto que Dios me decía, me hablaba esto y no sé qué, ¿cómo estoy ahora que parece una ruina? ¿Dónde está Dios? O aquello quizás no fue verdad, o quizás esto no fue. Oiga, miren cómo nosotros a veces olvidamos que dice la palabra, a los que aman a Dios, todas. Escucha, oiga, tiene que poner ahí, subrayarlo, todo. La cosa es que usted no lo entienda.
Todo. Cuando yo tengo claro mi asignación divina, que tengo claro que soy escogido y llamado por Dios, no hay nada, por más negativo que parezca, que no esté bajo el control de Dios. Una seguridad extraordinaria para el que lo aplica. Nada. Usted entonces no le entra en el camino del enemigo. Cuando llega allá a un sitio y usted estaba esperando, ya había cogido un alquiler de un pisito y llega allá y no sé qué, está contento y llega allá y está allá. ¡Ay! Lo han alquilado. ¡Qué desgraciado soy! Usted acaba de irse pajay. Uno llega y dice, ¡guau! Entonces quiere decir que el que Dios tiene es mejor todavía que este. Aleluya, declaro, levanto un altar. Gracias, Señor, por no permitirme estar en ese piso, que seguro que no era donde iba a tener bendición. Oiga, los demonios se ponen, ¿qué le pasa a este? No hay manera de desanimarle. Me acuerdo una vez que vino una joven para decirme, pastor, mi novio se ha ido con otra, con una fulanita, una menganita, es una loba. Le dije, no, ¿qué va? ¿Cómo que no? ¿Qué no? Cuando la veas, dale un abrazo. Pastor, dale un abrazo. Sí, sí, la das un abrazo y le dice, te agradezco que te hayas llevado a este sinvergüenza. Si no apareces, me hubiese casado con él y arruino mi vida. Te bendigo en el nombre del Señor. Qué bueno es coger el altar y buscar a Dios y dirigir los pasos. José sabe lo que es vivir como un esclavo, tratado como un esclavo. José sabe lo que es siendo joven, herido. Dígame, una persona que ha sufrido tanto, cuando viene una seducción, donde no ha experimentado, ya lleva el amor de los hermanos, ha perdido el amor de mamá y ha sido arrancado de cuajo del amor de papá. De cuajo. Yo sé lo que es que te quiten del amor de alguien. Yo tenía 10 años y vivía en un pueblo, el extremeño, con la abuela, la que me había criado. Y papá y mamá toman la decisión junto con la abuela, sin consultarme a mí, que tenía 10 años, y para qué me iban a preguntar, que debo de vivir ahora en un colegio interno en la capital, sin la abuela. Sin papá y mamá no me importaba porque no había vivido toda mi vida con ellos, pero ahora arrancado de cuajo por la circunstancia donde cada noche lloraba pensando que la abuela se moriría y yo no estaría ahí. No se murió la abuela, pero a poco más me muero yo de miedo, de disgusto, de pena, de tristeza. Miren, yo fingí, yo estaba en un columpio en la dehesa de la villa y dije, esto no se entera, no se dan cuenta que yo no puedo estar acá, que me tengo que volver con la abuela. Y de repente me tiré del columpio y me hice el muerto. ¿Sí? Y la gente comenzó a gritar, a chillar. ¡Wow! ¡Bum! La ambulancia, me llevaron al Hospital La Paz. Me hicieron pruebas y los doctores, que no son tontos, se dieron cuenta que lo único que tenía era pena. Entonces le dijeron a los profesores, a los tutores que estaban allí, mire, al niño no le pasa nada. Lo que pasa es que tiene pena, se quiere ir para allá, para Extremadura. No le regañen. Eso luego me lo contaron más tarde, que se enteraron. Yo creía que métanlo ahora, cuando vuelvan al colegio, lo meten en la enfermería. Y le dejan 2 o 3 días. No regañen por lo que ha hecho. Él está una llamada de atención del muchacho. Yo estaba allí, digo, bueno, me llevan a la enfermería, se piensan que ya me voy a morir y me mandan para Extremadura. Porque el dolor, cuando te arrancan de algo que tú no quieres, eso produce un dolor tremendo. Y José ha sido arrancado, no solamente con amenaza de asesinato, no solamente que este joven es ahora está separado de su padre y él sabe que a su padre seguramente le han dicho que ha muerto y que está ahí sufriendo de dolor y que él está vivo, y como no tenía WhatsApp, ni Facebook, ni nada, pues no puede avisar y no puede decir al muchacho que está allá. Todos habríamos justificado que alguien con una falta de amor de esta manera, de cariño, ¿cómo no se va a dejar seducir por una mujercita que le está insinuando que el marido está afuera y que...
Pastor, es que es normal, usted no sabe, hay gente, hermano, que viola normas, que aunque saben, mire, que aunque saben que dice la palabra que las relaciones, escúcheme bien, antes de recibir la bendición de Dios, ¿me está oyendo? Eso lo dice la palabra, y si usted quiere vivir en desacuerdo a la palabra, usted no está yendo hacia Betel, por más que se congregue aquí, está yendo hacia Jai, la ruina. ¿Me está oyendo? No cambie eso. Si usted conoce a Dios y está todavía sin ninguna relación, cuando lo haga, cuando usted decida una convivencia, hágalo conforme la palabra de Dios enseña, porque usted no podrá engañar a Dios. Tratará de justificar lo que quiera, que estaba solo, que tal, que la quiero, que la amo. Usted no está, mire, varón, si usted ama a la mujer, a la compañera, jamás la llevará de la mano hacia Jai. Varona, si usted ama a Dios, no cogerá de la mano para decir que Dios bendiga a Jai. Dios no bendice la ruina, Dios no bendice el basurero, Dios no bendice ¿sabe lo que hace en el basurero? Pone una cruz y vence al pecado en el Gólgota. ¿Me está oyendo? No maquille el pecado, despójelo. Bien. José, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con un perfil de estas características? ¿Qué es lo que hace cuando viene la seducción? Primero es correcto, alguien que donde ha visto todos los valores y principios violados en su propia vida que le están perjudicando, decide respetar a su amo, a su dueño, a su jefe, que le ha dado también cierto honor. Y además dice que temo a Dios, al Dios que parece que otros dirían que le ha fallado. ¿Dónde está para algunos el Dios en esas circunstancias cuando algunos se quedan sin trabajo, cuando a algunos les pasa cualquier cosa, a la muerte de alguien? Dice, ¿dónde estaba Dios? Pero José, marcado también por la tentación. Y además por ser honesto, por ser íntegro, va a la cárcel. ¿De qué me sirve ser justo? ¿De qué me sirve venir a los cultos? ¿De qué me sirve ayunar, orar? José a la cárcel, marcado en la cárcel. En la cárcel comienza a ayudar a gente, a servir a gente, a ayudar a gente. Hace favores. Ignorado. Se olvidan de los favores que hizo un pueblo en la cárcel. A ver, si José hubiese salido de la cárcel como salió, lo normal es haber seguido continuando la historia, que después José se hizo comerciante, defraudó, engañó, lo que les digo. Todo el mundo hubiese podido entender que el perfil de José hubiese sido el perfil de un criminal, de un violador, de un asesino, de un estafador, de una persona con resentimiento, con odio, con deseos de venganza, que no quiere saber nada de Dios porque para una vez que tuvo unos sueños y los declaró, todo se le volvió en contra. Algunos dicen, desde que voy a la iglesia las cosas me van peor. Wow. Este puso el culto en Jai. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo José? Yo voy a decirles algo. José puso en cada etapa de su vida y de su proceso un altar. José puso un altar seguramente cuando mamá Raquel murió, y aunque todavía no estaba escrito el Salmo 23, el principio, porque dice la palabra que Jehová estaba con José como está contigo el Señor. Porque lo ha dicho la palabra, yo estaré todos los días con vosotros. ¿Cuánto creen esto? ¿Cuánto creen esto? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Aleluya, todos los días con vosotros. Oh. Y entonces seguramente José, en medio del dolor de mamá Raquel, el Espíritu de Dios que ya había compuesto el Salmo 23 antes de ser escrito por boca de David, dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado infundarán aliento a mi vida. Y en medio de la muerte de un familiar y la tristeza, edificó un altar y dijo, gracias por los años
que he vivido con mamá. ¿Qué hizo José en medio de la cisterna cuando estaba la cisterna? ¿Qué harás tú cuando estás en el dolor, en la desesperación, en la tristeza? Quizás en las injusticias de que tus propios compatriotas, ¿saben? Hay gente que ha sufrido, que ha llegado a un lugar y de repente nadie le quería dar una habitación, sus compatriotas, fuera del país que fuese. Y hubiese necesitado ayuda, un favorcito, pero no. Y después el Señor le ha bendecido y ya tiene un piso y tal. Y sabe, y ahora que está en otra posición diferente, comercia con la necesidad de sus propios compatriotas. Españoles que se olvidaron que un día tuvimos que salir, como mis padres, y que fueron maltratados en los lugares donde fueron. Algunos se olvidaron de eso y son maltratadores. Por eso uno dice que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces, ahora, mire, José está en la cisterna y estoy convencido que allá levantó un altar y dijo: Señor, no entiendo el odio de mis hermanos, no entiendo estas circunstancias, pero creo, Señor, miren, Salmo 105, versículo 17 al 23. Salmo 105, dice la palabra, versículo 16 si quieren. Trajo hambre sobre la tierra, quebrantó todo sustento de pan, envió un varón delante de ellos, a José. ¿Quién envió a José delante de ellos? Dios. Porque todo lo que te pasa a ti y a mí, todo, por más negativo que sea, Dios va a procesarlo si tú levantas un altar y tu mirada la pones hacia Betel y no hacia la ruina que el enemigo quiere que piense que tu vida es una ruina. Pastor, el hogar de mis hijos se está haciendo polvo. Pon un altar. Levanta un altar. Levanta un altar. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. Hasta la hora. Vean, todo tiene cumplimiento. No hay nada. Escuche bien, oiga, no sé si se puede pellizcar usted un momentito y diga: todo lo que me está ocurriendo está bajo el control de Dios. Bajo el control de Dios. Y cuando iba de camino, qué camino más doloroso. Hay tránsitos, hermanos, que son muy dolorosos. Aún recuerdo cuando me vi en aquel colegio interno, en la calle Pirineos, en Madrid, y de repente me escapé un momentito y salí y vi una calle larguísima. Yo me quería escapar. Lo había hecho otras veces. En mi pueblo me quería escapar, pero vi una calle muy larga. Hace unos años fui y dije: vaya tontería de calle en la que yo me asusté. Y en esta calle yo me asusté y no me quería marchar. Dios mío, pero imagínense, son los efectos ópticos y las dimensiones de nuestras edades. Así son los problemas, así se ven. No es lo mismo verlo con el prisma de Dios, que se parece así. Eso fue como David, cuando todos estaban asustados con Goliat, que le veían tan grande. Y David dijo: Dios mío, con el cabezón que tiene, ¿cómo no le voy a dar yo? He dado al león, que tiene la cabeza más pequeña, y al oso. Y este cabezón, no necesito 5 piedras, una piedra. Y con la primera piedra, pum. Así se. Porque cuando uno está con Dios, las cosas se ven de otra manera, diferente. Entonces José, por cada proceso, camino con los grilletes a Egipto, levantó y edificó un altar. Y cuando llegó la tentación, él sabía que estaba agradecido al Señor y dijo: no, yo me mantengo honesto, limpio delante de Dios. Porque, hermanos, no tergiverse la norma de Dios. No condiciones, no condiciones el diezmo, la relación íntima del matrimonio fuera del lugar de ello. No, te puedo asegurar, tú podrás pensar que vas bien, pero tú no sabes lo que es ir en obediencia.
Tú no sabes lo que es ir entonces, porque en obediencia no es bien, es súper bien. Es mejor, es extraordinario, es extraordinario. Y además, normalmente en ruina, el fundamento está sobre algo muy débil. Y cuando vienen los problemas, todo se cae. Todo se cae. Entonces, quiero decir con esto, que hermanos, como levantó un altar, aún en prisión, en las circunstancias más difíciles, los dones espirituales también funcionan. Porque estaba allí él en la cárcel y en lugar de estar sujeto a la depresión, al lamento, a todo me pasa a mí, estaba presto para ser sensible. Y cuando llegó aquel copero y aquel panadero, porque él estaba en la casa, precisamente en la cárcel donde metían a los oficiales que caían en desgracia. Y entonces está allá y le dice, es de Dios las interpretaciones. Y yo sé que Dios está conmigo. Pero tú eres un hebreo, mira lo que te ha pasado en tu vida, mira cómo está, da igual lo que digáis, pero Dios me usa a mí. Estoy en el paro, estoy en esta circunstancia como vosotros, pero hay una gran diferencia. Dios está conmigo y yo saldré de aquí. ¡Aleluya! Dios está conmigo. Y vienen los dones espirituales, la interpretación. Y llega un momento en que Dios sigue usándolo, sigue edificando altar en cada situación, en la enfermedad en el hospital, cuando te despiden, cuando en el trabajo te maltratan, cuando en la universidad nadie quiere hacerte caso, cuando el esposo parece que no te bendice, cuando los suegros, cuando esto, cuando lo otro, cuando tal, altar. Y estás siempre mirando, ¿qué hago? ¿Me enfoco en mi ruina o me enfoco en la bendición de Dios? ¿Me enfoco en la realidad pero que va a ser cambiada porque todos los que aman a Dios todo les ayuda bien? ¿O en la promesa de Dios, en la bendición? Cuando tenía José 30 años, empecé con 15 años, la mitad de su vida sufriendo, experimentando tal. Cuando tenía 30 años, Dios le da la oportunidad para ser el que va a traer la interpretación a Faraón. Y este niño que ha perdido a mamá, este niño vendido, esclavo, que ha tenido que superar tentaciones, este niño se convierte en la persona después de Faraón más importante en el mundo entero. Es puesto como jefe, como gobernador en la potencia mundial de aquel tiempo. Oiga, ¿me está oyendo? Pero eso solo le pasa a José, sí, como a Daniel. Otro que fue maltratado y llevado. Sí, pero ese fue a Daniel, sí, como a Esther, que fue huérfana de padre y madre, pero llegó a ser la reina. Aleluya, oh, aleluya. Y eso solo le pasa entonces a Daniel, a José y a Esther. No, también le pasa a José Mari, le pasa a Rosa, te pasa a ti, te pasa a ti, te pasa a ti. Pon y edifica altar en el nombre de Jesús. Determínalo. Y allá, en medio de esa experiencia con 30 años, le viene la revelación. Recuerden la palabra, recibiendo el reino. Está viendo el que lo recibe, está allí el altar, los dones, la revelación, tiene revelación. Dios te da palabra que llevarás y tú créetelo. El gran problema de los hijos de Dios es que el enemigo te dice lo que tú eres, te dice tú eres ciudadano de Jai, y uno le tiene que decir yo no pertenezco a Jai, yo pertenezco al reino de Dios, soy hijo de Dios. Mi vida no es una ruina. Y si lo es, Dios le va a levantar. Aleluya. Esto es tremendo. ¡Wow! Tremendo. Tanto es así que él comienza a levantar un altar, a comprender cuando los hermanos, miren, vienen, si va usted conmigo al capítulo 45. Y los hermanos están pensando, él superó. En medio del resentimiento y del odio, él no permitió que eso le llevara a la ruina. Edificó un altar en los sentimientos, en las emociones, y le dijo a los hermanos en el versículo 5 de Génesis 45, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Él sabe que tiene una asignación divina. Esas cosas no deberían de haber ocurrido. No deberías de haber hecho eso a tu mujer. No deberías de haber hecho eso a tus hijos. No deberías de haber hecho eso. No deberías de haber hecho eso. Pero al final, puesta esa circunstancia delante de Dios, dice, Señor, no debería de haber ocurrido. Pero he aprendido de estos errores. He aprendido de estos fracasos. Y esto me hará mejor hombre, mejor mujer para ti. Gloria a Dios. ¿Está oyendo? ¿Me está entendiendo todo esto? El enemigo quiere que estés todo el día pensando en tus fracasos para que no te puedan levantar. Y José dijo, no os preocupéis, chicos. Fue duro. Pero ahora estoy viendo que Dios tenía una misión. Podía haberle enviado al Señor de otra manera, ¿verdad? Claro que sí. Seguramente Dios habría tenido, pero permite estas cosas. Yo me recuerdo una vez que tenía un cólico de riñón fortísimo. Oh, fuerte, fuerte, fuerte. Y estaba allí en el hospital, en los pasillos, porque estaba todo, madre mía, cuánta gente. Y recuerdo que me pusieron una batita y me movía, y Reyes, mujer preocupada, claro, me decía, José Mari, no te muevas, se te ve todo, decía. Y yo estaba ahí muerto de dolor y decía, que me da igual, que en este momento era, ¿qué me iba a pensar yo? El pudor. Estaba pensando en el dolor. Y no se me iba. Y de repente se van los médicos para allá y traen a uno en una camilla, moviéndose, ¡wow! Unos gritos, echando espuma por la boca. Y decían, es un ataque epiléptico, vayan, oye, la inyección, no sé qué. Oye, la inyección se fueron todos. Y lo dejaron allí. ¡Wow! Y me levanté como pude, me acerqué al oído y le dije, te sujeto en el nombre de Jesús. ¡Pum! Llegaron los médicos. Oye, ¿quién le ha puesto la inyección? Dice. Fulanito, ¿le has puesto tú la inyección? Yo no le he puesto la inyección. Pero si está tranquilo, está calmado. Sería un ataque epiléptico. Un ataque epiléptico ni se enteraron. Yo me hice ahí, y de repente recuerdo que le dije al Señor, Señor, si querías que viniese al hospital, me podías haber traído de otra manera. Me podías haber ahorrado el dolor, porque yo te digo que si me hablas yo vengo. A veces, así que no dije gracias Señor por el dolor, no dije Señor, gracias porque estaba aquí y he podido ser sensible a la necesidad, ¿me entienden? Hermanos, levantó un altar, no tiene resentimiento. Además, sabe. Los que dejan altar, los que vivimos en los distintos procesos, tú y yo estamos viviendo nuestra vida, la hemos vivido y seguiremos viviendo. Identifica tus procesos y en el proceso que estés pasando por tu vida, levanta altar a Dios. Y aunque te veas a veces que parece que la inercia va hacia Jai, recuerda que tú perteneces a Betel. Ahora, miren, capítulo 48. Y si usted es conocedor de la palabra, sabe que estamos cerca del 50, acabando. Habló a sus hijos. No solamente fue consciente de la bendición para su familia, sino que sabe que tiene que dejar legado, porque el llamado, la transformación, el pacto con Dios. Él recuerda en un momento determinado que Dios ha hecho pacto con su bisabuelo, con su abuelo y con su padre, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y que por lo tanto, como Dios ha hecho pacto con ellos, el pacto le alcanza a él y a su descendencia, así como nuestro altar alcanza no solamente a los presentes, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a los hijos de sus hijos, gloria a Dios, y así por 1000 generaciones. Esto es tremendo. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Bendijo, versículo 15 del capítulo 48, y bendijo José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. A los 15 años se quedó huérfano de madre. A los 30 era el hombre más importante de la tierra. Murió
a los 110 años vivió 80 años disfrutando de cada bendición del altar, porque tu altar trae beneficios para tu vida y para tu casa. ¡Wow! Así que tienes que decidir. A lo mejor algunos hoy, esta mañana van y dicen: por favor, Sonia, la ofrenda de Visión Alcance es que en lugar de 50 céntimos eché 5, me faltan 45. Voy a ver. Si no, es que esto es una ruina, si no. Es una ruina. Hermanos, la bendición. Miren, versículo 16. El ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes. Está hablando de sus hijos. Dice: el Dios de la promesa de mis antepasados. Y ahora se está proyectando a la siguiente generación. El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Porque cuando dice: papá, ¿qué haces? Me he quedado sin trabajo. ¿Y cómo estás cantando al Señor? Dios es bueno, porque hijo, Dios es bueno y tiene un trabajo mejor para papá. En lugar de irle a decir: ¿por qué no vamos al culto? Hay familias, hermanos, hay familias que dejan de venir a la iglesia cuando consiguen trabajo. Hay familias que están dependientes de ayuda social, pero luego no se acuerdan de lo que recibieron. Recuerde, no sea turista en la iglesia. Hay algunos que son turistas en Betel y residentes en Jai. Todo lo que les trae ruina. A veces algunos, recuerdo una vez que una persona me dijo: pastor, no entiendo por qué perdí el trabajo. Te digo: ¿recuerdas cuando diste testimonio? Sí, por eso, pastor, di testimonio de que Dios me había bendecido con trabajo. Le digo: ¿cuánto has diezmado desde que te...? Bueno, pastor, usted sabe mi situación. Digo: yo no la sé. ¿Cómo que no la sabe, pastor? Digo: no, nunca habrá una justificación para no dar el diezmo a Dios. Jamás. ¿Me está oyendo? Ni una sola. No, pero tú no sabes por lo que yo he pasado. Eso se lo cuentas a Dios en el altar. A mí no. Yo no puse eso. Yo no dije que había que diezmar. Lo dijo Dios. Usted se lo cuenta a Dios, no me lo cuente a mí. No me lo cuente a mí. Pero no obedecer a Dios te lleva a Jai. Tarde o temprano. Tarde o temprano. En Jai se pagan más impuestos que en la casa de Dios. Se estropean más cosas, porque el ángel que me liberta, que me cuida, bien. Antes, hermano, le estaba describiendo el perfil de un criminal. Nadie hubiese pensado que alguien que ha estado como tan apartado de la mano de Dios para algunos, tan lejano como ese hombre podía tener un sueño, iba a llegar a ser el principal de Egipto, el gran revelador de planes y proyectos. Oiga, lo que un hijo de Dios, una hija de Dios, podemos ser en manos de un Dios real. ¿Me está entendiendo, por favor? Si usted y yo somos fieles a Dios, la gente se peleará porque trabajemos con ellos. ¿Sabe por qué a veces no ocurre eso? Porque presentamos el pasaporte, decimos que somos de Betel, pero en el papel pone Jai. Un cristiano que vive en el altar, al final el mundo lo quiere. Lo quiere con él. Faraón quiso, no a un egipcio, quiso a un hebreo que ha pasado por la cárcel, que ha sido vendido por sus hermanos, pero que el resentimiento, la envidia y el dolor y la muerte, el fracaso, el resentimiento que usted me puede decir que ha pasado, no sabes por lo que he pasado, no sé por lo que has pasado, pero quiero decirte que todo ese pasado tiene que pasar por el altar para que sea triturado y sea convertido y transformado en la bendición de Dios con propósito para tu vida. Entonces, este hombre dice, capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Versículo 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo:
Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en ataúd en Egipto. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Wow, esto está tremendo, ¿eh? Mire, Hebreos capítulo 11. Versículo 22. En todos los demás habla de la fe. Aquí tendríamos que haber leído que por la fe José salió de la cisterna. Por la fe José superó la tentación. Por la fe José interpretó sueños. Por la fe José fue el más grande de Egipto después de Faraón. Por la fe José bendijo. No, por la fe José, ¿qué es lo que dice? Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Sabe la capacidad, lo que estaba fluyendo? El altar trae revelación. El altar te hace ver no solamente, mire, el altar te hace mirar que hay es una ruina y que tu pasado está procesado por el poder y la autoridad de Dios. Te hace ver que tu presente tiene propósito de Dios y que tu futuro, no solamente tu jubilación, sino toda tu descendencia, la descendencia de tu descendencia. Y José tiene esa capacidad porque nada de eso le ha hecho un criminal, nada de su estilo de vida, sus procesos, cosas que él no quiso, pero que llegaron a su vida, que las tuvo que vivir, aunque no las quiso. Niña que fue violada, joven que fue maltratado, despreciado de su papá o de su mamá, que fue maltratado por los compañeros, que ha tenido experiencias negativas, aunque vivió en la iglesia cosas que no debió de vivir, pero que no se queda en Jai, sino que acude allá y dijo del altar a Betel. Él tiene una capacidad para decir, en un tiempo Dios tiene planes. Y el pueblo va a ir a la tierra prometida porque Dios va a cumplir su palabra como lo ha hecho conmigo. Y yo no me quiero quedar, mis huesos no se quedan en Egipto. Mis huesos se irán con ellos. 400 años después. 400 años después, por eso Hebreos habla de esto, no habla de otra proeza de José, sino de la capacidad de revelación. 400 años después que pasó esto, mire. Si se habló por generación en generación el impacto, la influencia, el legado de José. Hermanos, si Dios permite que haya generación de 400 años, lo que tienen que oír es que la iglesia Betel en Benjamín Franklin no se asustó y se arrugó por nada. Y que de una nave de suelo como estaba, fueron capaces no solamente de edificar con material, sino con las propias vidas, que es la edificación mejor. Algo que conmocionó a toda una ciudad, a toda una región, a todo un país, a todo un continente y hasta el mundo entero. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Wow. En el cohete este que salió para Marte ya mandé un logotipo de Betel. Por si acaso hay vida allí. Y hay que predicarle a alguien. Vamos para allá. Entonces, hermanos, 400 años después, y digo yo, y ahora los teólogos, por favor, permítanme una licencia exegética. Y digo yo, solo José en su revelación pudo ver que 400 años después sacarían, y además qué autoridad, qué legado, qué influencia, lo que hablaron las generaciones de cómo marcó José. No hablaron de un criminal, hablaron de un hijo de Dios, influyente, que superó las circunstancias, y si él lo puede, tú también, porque él estaba, Jehová estaba con él como contigo. Pero saben, en la resurrección, quiero que vayan a Mateo. Esto es propia cosecha, no haga doctrina de esto, pero es curioso, solamente curiosidad bíblica. Mateo capítulo 27, verso 52. Mateo, cuando Jesús resucitó, dice que en Jerusalén se abrieron los sepulcros. Mateo 27, versículo 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
Y yo en esa pregunta curiosa digo, los huesos de José se quedaron ahí. ¿O este fue uno de los que Dios aprovechó? ¿Quién sabe? Eso no haga, usted no me haga una predicación de la resurrección de José en los días de Jesús. Pero yo le digo, ¿qué es lo que vería José en Egipto? ¿O qué es lo que no vería? Lo mismo, no solamente vio la salida del pueblo, sino vio también a Jesús haciendo milagros, a Jesús muriendo en la cruz, a Jesús resucitando y diciendo, me voy con él, yo a Jerusalén, que iban a ocurrir muchas cosas extraordinarias. ¡Wow! Porque hermanos, cuando uno está desde el altar, viene el amigo y dice, con tu hijo no hay nada que hacer. ¿Cuántas veces mi mamá pasó tiempo en el altar? Seguro que su hijo ha hecho muchas más cosas de las que ella pudo ver quizás. Pero Dios le dio cosas suficientes como para seguir creyendo. Que el niño que fue arrancado de la abuela y por las circunstancias arrancado también del cariño, de las caricias, de los besos de la mamá cuando yo tenía 19 meses, un día Dios le daría la oportunidad como ha tenido. Yo he tenido el privilegio en las bodas de oro de papá y mamá bendecirles y ver el cariño y el respeto. Porque Dios todo lo que hace, lo hace para bien. Porque a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados, todo tiene un... Así que quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, ponte de pie un momentito. Que sepas que por la travesía de la vida, jóvenes que estáis en el Centro Visión, todos los que estamos esta mañana aquí, por favor, voy a usar este momentito para que pienses, miren. Aquí hay gente de más edad y menos edad, de más proceso. Que una canción, que has pasado en quiero vivir agradecido en todo lo que soy.